Durante todo este tiempo estuve segura de que nuestro matrimonio era fuerte y seguro. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que nuestra vida fuera feliz y estuviera llena de amor. Pero un día descubrí que mi mujer solo me utilizaba como medio para sus propios fines. Me había engañado, y no era la primera vez. Me di cuenta de que siempre había tenido sus propios planes y yo no era más que una marioneta en sus manos. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados y decidí vengarme de ella por su traición. Matvey y Alina se conocían desde el instituto. El chico llevaba años enamorado de la primera belleza de su instituto y una vez incluso se armó de valor para invitarla a salir. Pero ella le rechazó tajantemente. Prefirió salir con un engreído estudiante de instituto llamado Pasa. A ella le parecía maduro y muy enrollado. Matvey oía a veces a otras chicas cuchichear a sus espaldas, hablando de su amor no correspondido. Y la propia Alina estuvo con Pavel hasta la graduación. Después de la escuela, Matvey estudió en la universidad, trabajando paralelamente, y tras graduarse empezó a subir en la escala profesional a pasos agigantados. Consiguió trabajo en una empresa internacional. Empezó a ganar mucho dinero. Se compró un piso espacioso y un buen coche, y ayudó a sus padres. También le encantaba viajar. La impresión de viajar le llenaba de energía. Un día le invitaron a otra reunión de sus compañeros. Matvey decidió ir allí para variar. Allí conoció a Alina, muchos años después. Cuando vio a Matvey, no podía creer lo que veían sus ojos. Aunque el hombre iba vestido de forma recatada, ella casi podía ver lo que costaba toda la ropa que llevaba. Estaban hablando. Alina interrogó a su antiguo pretendiente con gran interés sobre lo que hacía ahora. Y a cada minuto que pasaba, ella se sentía cada vez más atraída por algún tipo de relación con él. Intercambiaron números de teléfono y al día siguiente Alina fue la primera en llamar. Ahora, después de todos estos años, ella misma había concertado una cita con Matvey. En todos estos años no había perdido sus cálidos sentimientos por Alina. Aunque ella le había rechazado y había salido con otro en el pasado, nada de eso importaba. Ahora se reunían como adultos. Matvey se alegró de que Alina por fin se interesara por él. Su relación empezó muy pronto. Alina sabía lo que quería de esta vida. Así que el lento desarrollo de la novela no le interesaba. Se casaron 6 meses más tarde. Aunque los padres de Matvey intentaron decirle que era demasiado pronto y que aún tenían que conocerse mejor. Empezaron a viajar juntos. Matvey le enseñó a su mujer varios países y su colorido local. Alina lo miraba todo con la boca abierta y estaba tan emocionada como una niña. Cuando regresaron a su ciudad, la mujer empezó a ausentarse cada vez más del trabajo de gula, explicando que no se encontraba bien. Al mismo tiempo, empezó a quejarse a menudo a su marido de que estaba muy cansada de trabajar. Sus jefes no la apreciaban y ella sentía que perdía el tiempo allí. Ya no se trataba de sutiles indirectas, sino de verdaderas manipulaciones. Y Matvey cayó en la trampa. Aún no podía alegrarse de que el amor de su juventud, ahora su legítima esposa. Por supuesto, después de toda esta charla, él mismo le sugirió que dejara su trabajo y descansara en casa. Él se ocuparía de todo. El sueño de Alina por fin se ha hecho realidad. Vive en el lujoso piso de su marido, él le permite no trabajar y no le niega nada. Vivieron así unos cuantos años más. Luego vino el viaje de negocios de su marido, que duró varias semanas. Él y su mujer se llamaban a altas horas de la noche, pero a veces ella perdía las llamadas, alegando que estaba muy cansada durante el día. Cuando Matvey regresó, fue como si el ambiente de su casa hubiera cambiado. Su mujer no le recibió con la misma alegría de siempre. Se mostraba más bien reservada e incluso un poco distante, lo que le dolió mucho. Pensó que le había pasado algo o que simplemente estaba de mal humor, así que no se preocupó por ello. Intuía que algo iba mal, pero no le prestaba atención. Durante el mes siguiente que estuvo en la ciudad,
Su mujer también fue un poco diferente. Empezó a pasar cada vez más tiempo con sus amigas, y a veces volvía a casa incluso más tarde que su marido. Cuando Matvey le preguntó qué hacía todo ese tiempo fuera de casa, ella le contestó que su mejor amiga tampoco trabajaba ya y que salían juntas a salones y polideportivos o simplemente a pasear. Un día, Matvey tenía una reunión de negocios en un restaurante del centro de la ciudad. Ese día las cosas no fueron bien desde la mañana. Primero se dejó documentos importantes en casa y, al volver a recogerlos, llegó tarde al trabajo. Después, unos pequeños contratiempos en la oficina le hicieron perder el equilibrio y ahora se encontraba atrapado en un atasco no muy lejos de este mismo restaurante. Mientras estaba sentado en su coche, irritado enviando un mensaje de texto a un colega en el que le decía que podría llegar tarde debido a la situación del tráfico, dos siluetas que se deslizaban por la ventanilla captaron su atención. Matvey levantó la vista y vio a una pareja. Su mujer paseaba con un hombre y se cruzaba con él interesadamente. El sentimiento de celos del marido, hasta entonces desconocido para él, palpitó. Pudo ver claramente que era su mujer y que estaba disfrutando de la compañía de otro hombre. Interesante elección de novias tiene, desde luego. Molesto, pensó. El tráfico avanzaba muy despacio y Matvey decidió seguir a los dos hombres. Se dirigían directamente al restaurante al que se dirigía el propio Matvey. Al cabo de unos 10 minutos todos los coches se habían despejado, así que el hombre giró hacia el restaurante y aparcó allí. Tuvo mucho cuidado al entrar, asegurándose de que se daba cuenta de dónde estaba sentada su mujer y, al mismo tiempo, de que no le pillaran a él mismo en el acto. Tuvo suerte. La mesa en la que se encontraba estaba a una distancia decente de la mesa en la que Alina estaba sentada con su acompañante. Mientras su colega hablaba con sus compañeros, Matvey observaba a su mujer sin pestañear. Por fin pudo distinguir con quién estaba. El rostro le resultaba dolorosamente familiar, pero el hombre tuvo que forzar la memoria para saber de quién se trataba. Con horror reconoció en su acompañante, Pavel, al mismo con el que Alina había salido en el instituto. A cada minuto que pasaba, su fe en lo mejor se evaporaba cada vez más rápido. Alina flirteaba abiertamente con Pasa y en un momento dado empezó a acariciarle el muslo. Matvey deseaba desesperadamente descargar la rabia que bullía en su interior sobre estos dos, pero estaba secuestrado. La reunión era muy importante, no podía quedar mal. Al final, el hombre pensó que, puesto que esos dos se comportaban así, su relación no había durado ni el primer día. Sí, le dolía esta traición y estaba a punto de llorar y vomitar, pero comprendió que esta emoción no le haría sentirse mejor. Podría ocuparse del cónyuge infiel más tarde, pero ahora tenía cosas más importantes que hacer. Se concentró en las negociaciones y las mantuvo al más alto nivel. Alina y su amante se marcharon antes que él. Era obvio que tenían prisa por conseguir por fin algo de intimidad. Después, Matvey condujo hasta su casa. Tiró todas las cosas de Alina en bolsas y las llevó al contenedor de basura más cercano. Cuando la traidora regresó a casa, se llevó una gran sorpresa. La puerta estaba cerrada por dentro con un pestillo. Entonces la abrió su marido. Le dijo que ya no vivía aquí. Y que si tenía tiempo, aún podía pelearse con los vagabundos del barrio en el vertedero por su ropa. Al principio pensó que su marido bromeaba, pero cuando le cerró la puerta en las narices, se dio cuenta de que se había enterado. La pareja se divorció. Matvey se alegró incluso de que su madre hubiera insistido en un acuerdo prenupcial antes de la boda. Fue muy útil. Alina no se disculpó ni una sola vez con Matvey por su traición. No le pasó nada malo. Simplemente actuó por interés propio. Después del instituto, estuvo mucho tiempo con Pavel, porque él no podía dárselo todo. Pero cuando se enteró de que la situación económica de Pavel había mejorado, fue la primera en ponerse en contacto con él. De hecho, era el único al que quería de verdad. Pero su difícil situación hace unos años le impidió seguir con él. Conoció a Matthew y se dio cuenta de que él podía darle la vida que deseaba.
Ahora empezó a vivir de nuevo con Paul. Matvey comprendió que Alina estaría siempre a la búsqueda de un lugar mejor. Cambiaría de pareja un sinfín de veces sin quedarse mucho tiempo con nadie. En lugar de labrarse un futuro con su marido, ayudarle y llegar juntos a lo más alto, eligió vivir una vida parasitaria. Pero la vida es complicada. Y no se puede estar siempre en la cima del éxito. Todo el mundo pasa por una mala racha. Así que decir que Paul tenía suerte de quedarse con una mujer así era muy cuestionable. Ella se quedaría con él, pero solo hasta su primera mala suerte. Segunda historia, puede que nunca supiera la verdad sobre mi mujer, pero cuando mi amigo apareció de repente con las palabras, tengo que decirte algo sobre tu mujer, sentí que algo iba mal. No podía ni pensar lo que iba a decir, pero lo que siguió fue tan impactante que no supe qué hacer a continuación. Resultó que mi mujer me engañaba desde hacía meses y mi amigo lo sabía desde el principio. Me contó todo lo que sabía y decidí tomarme la justicia por mi mano. Me vengué de su engaño. En este vídeo te contaré toda la historia y sabrás cómo descubrí la verdad sobre mi mujer y cómo decidí vengarme de ella. Ruslan y Sofía llevaban 6 años casados. Sonia era manicura y Ruslan trabajaba en una pequeña empresa como paisajista. Hacía un par de años que habían hipotecado su piso y poco a poco lo iban acondicionando. La pareja llevaba más de un año intentando tener un hijo. Ambos estaban dispuestos a asumir el papel de padres. Pero nada funcionaba, a pesar de que ya se habían sometido a pruebas y todo era normal. Tampoco querían tomar medidas drásticas, así que seguían esperando que algún día por fin tuvieran suerte. Ruslan tenía un buen amigo, se llamaba Andrei. El hombre, a diferencia de su compañero, era solitario y vivía solo. No tenía mucha suerte en las relaciones. Llegó un momento en que ya había aceptado esta situación y había renunciado a intentar conocer a alguien. Ya estaba bastante a gusto. Se habían conocido en el instituto y habían mantenido el contacto desde entonces. De adultos se veían con menos frecuencia, pero cuando lo hacían era como si nunca se hubieran visto. Una tarde Andrew iba a lo suyo y decidió pasear por el parque. Tenía la cabeza ocupada en la renovación que se traía entre manos, así que apenas prestó atención a quienes pasaban a su lado. De repente tropezó con una piedra en medio del camino y eso le sacó de sus pensamientos. Miró a su alrededor para ver si alguien se había percatado de su caída, cuando de repente se fijó en una silueta familiar que tenía delante. Se acercó un poco más y la reconoció. Era Sofía, la mujer de su amigo. Caminaba en compañía de un hombre. Sonia, hola, gritó Andrei, acercándose aún más. Uy, la mujer se dio la vuelta. Hola, Andrei, no esperaba verte por aquí. El hombre ya había tendido la mano a su acompañante para saludarla. Andrei, Kostia. En ese momento la mujer se tensó ligeramente. Se mordió el labio y luego dijo riendo. Este es mi hermano, pasa el día en la ciudad, ha venido a darnos una vuelta. Tenemos un poco de prisa, lo siento. Andrzej le contestó que no era nada. Le pidió que saludara a Ruslan y luego se despidieron. Se quedó mirando la cara de Konstantin, algo en toda la situación le ponía tenso. Era la reacción de Sonja o su prisa. Por un segundo llegó a pensar que no había ni mucho menos parentesco entre ambos. Pero la llamada de su cliente le distrajo, alejando sus dudas. En el flujo de acontecimientos y momentos de trabajo, Andrew se había olvidado por completo de la situación en el parque. Ni siquiera le sorprendió la ausencia de una llamada de Ruslan. Normalmente, cuando saludaba a un conocido, sentía el deber de llamarle y verle. Pero el amigo no apareció hasta unos meses después. Una noche, Ruslan llamó a su compañero y le informó con voz alegre de que pronto sería padre por fin. Sabes, no ha pasado gran cosa antes, pero aquí está la verdadera noticia, y he decidido compartirla contigo. Andrew felicitó sinceramente a su amigo. Sabía cuánto tiempo llevaban él y su mujer llegando a esto. A finales de año, en invierno,
Ruslan incluso le invitó a la maternidad para que le dieran el alta. Después se sentaron juntos un rato y lo celebraron. Más tarde hubo una pausa. La pareja se sumergió de lleno en el cuidado del bebé. Todo el mundo giraba a su alrededor. Ruslan y él mantenían el contacto periódicamente, pero Ruslan estaba demasiado ocupado trabajando para proporcionar a su familia todo lo que necesitaban. Hacía más de un año que no se veían. Un día de descanso, Andrei pasaba por la zona donde vivía su camarada. Tenía que recoger un pedido en un punto de recogida de su casa. Por casualidad, se encontró con Ruslan en la calle. Iba paseando con el cochecito. Andrei le gritó y le hizo un gesto para que bajara la voz. El niño se quedó dormido. Resultó que su mujer le había mandado a pasear con su hijo y quería descansar y relajarse. Los amigos estaban hablando. Andrew miró al pequeño y le preguntó si podía ver cómo era el niño. Se parecía más a su madre. No me quitó nada, supongo que no le gustó. Hizo una broma. Mi amigo no apreció la broma. De repente recordó haber visto a su mujer con un desconocido, al que presentó como su hermano, y esto fue poco antes de la noticia del embarazo. Lo siento, no te lo tomes a mal, pero ¿has pensado alguna vez en la posibilidad de que el bebé no sea tuyo?, preguntó Andrei con seriedad. Ruslan lo miró como si estuviera loco. Se rió y le preguntó por qué de repente pensaba así. Su amigo tomó aire y decidió contarle que aquel día había visto a su mujer con alguien en el parque. Después de eso, Ruslan ya no estaba tan alegre. Pues hola, desde luego no me ha hablado de ti, no me ha dicho en absoluto que te haya visto. ¿Y tu hermano? Kostya, dices. Sonia no tiene hermanos, y no recuerdo ningún primo. Dijo pensativo. Y desde luego no me dijo que ninguno de sus parientes la hubiera visitado en aquella época. Esta noticia conmocionó a Ruslan. Todavía sentía la euforia de tener por fin a su heredero. Además, siempre le había parecido que él y su mujer tenían una buena relación. Pero ahora le asaltaban dudas sobre la fidelidad de su esposa. Y ahora tenía dudas sobre la fidelidad de su mujer, en un momento en que estaban a punto de renunciar y ella se quedó embarazada inesperadamente. En aquel momento Ruslan pensó que era un milagro, pero ahora todo estaba envuelto en dudas. Dio las gracias a su amigo por contarle el incidente, aunque después de tanto tiempo. Aquella noche esperaba con más ilusión que nunca el regreso de su mujer. Era consciente de que se trataría de una conversación seria. Mientras la esperaba, sentado en completo silencio en la cocina, repasó en su mente todos los momentos sospechosos ante los que podría simplemente haber hecho la vista gorda en el pasado. Cuando fracasó otro de sus intentos de tener un hijo, en un momento dado sintió como si su mujer se hubiera enfriado ante la idea. No le dijo que ya había cambiado de opinión, pero pudo notarlo en su mirada. Incluso hubo cierta frialdad entre ellos, pero Ruslan lo achacó al trasfondo hormonal. El hombre decidió llamar a su suegra y averiguar de primera mano si, después de todo, había un tal Konstantin entre los hermanos de su mujer. Enmascaró esta extraña pregunta diciendo que un tal Konstantin fue a su casa cuando Sonia no estaba y se presentó como su hermano. Nuestros temores ya se habían confirmado. No existía tal hombre entre primos, ni siquiera entre primos terceros. Cuando el hombre colgó, Sonia acababa de volver a casa. Después de ver cómo estaba el bebé, el hombre decidió empezar a hablar. Empezó de lejos, mencionando a Kostya, que recientemente había venido, como se dice, a visitarla. Ruslan decidió no especificar el alcance de su relación y se limitó a observar su reacción. Sonia no hacía contacto visual, miraba constantemente hacia otro lado. Cuando se mencionó el nombre del hombre, fue como si se tensara, pero trató de no demostrarlo. ¿Lo conoces, querida?, preguntó su marido, en tono tranquilo. Sí, es un antiguo colega. ¿Y qué quería?, pronunció Sonia. Quería ver a su hijo. El marido decidió ir a por la provocación. Sonja se puso bruscamente pálida y no parpadeó durante un par de segundos.
Abrió y cerró la boca como un pez en tierra firme. Ruslan decidió apretarla. Así que tiene razón, ¿no? No le habrás engañado, ¿verdad? Creo que es hora de hacer una prueba de paternidad. Sus palabras atronaban a su mujer. Entonces trató de recomponerse. Llevo horas luchando por darte un hijo y me haces esto, aulló. Bueno, si realmente es mi hijo, ¿por qué debería importarte?, dijo tranquilamente el marido. La expresión del rostro de la mujer era como si estuviera a punto de estallar de ira. Olvidándose del bebé dormido, empezó a gritarle a su marido que estaba intentando eludir su responsabilidad por el niño, como un último cobarde. Amenazó con irse con su madre y no volver a ver a Ruslan. Luego, entre lágrimas, empezó a empaquetar sus pertenencias. El examen forense demostró que, después de todo, el bebé no era de Ruslan. Después de esto, él y Sonia se divorciaron escandalosamente. El hombre se enfadó y se deprimió ante la noticia. Ya había conseguido acostumbrarse al papel de padre, se había encariñado con el pequeño manojo de felicidad. Durante este tiempo Andrei había estado al lado de Ruslan y le había apoyado en este difícil periodo. Sonia se fue a vivir con sus padres. Para entonces hacía tiempo que había dejado de comunicarse con su amante, pero ahora, sintiéndose vulnerable, ha intentado reanudar la comunicación con él. Pero el propio Kostya no estaba dispuesto a hacerlo. Ya tenía su propia familia y Sonia no le importaba. Así que, en un intento de engañar a su marido, la mujer perdió su propio juego. Así es la historia. Comparte en los comentarios lo que piensas de esta situación y del comportamiento de los personajes. Y gracias por escuchar la historia hasta el final. No olvides suscribirte al canal. Te deseo lo mejor.